Comenzamos el pleno ordinario del 1 de enero con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cosa tenéis que decir? Ninguna objeción. Bien, pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es decretos de la alcaldía. Decreto de fecha 20 de octubre por el que se devuelve a 4 vecinos del municipio diversas cantidades ingresadas indebidamente entre los años 2009 y 2010 del plano. Decreto de fecha 23 de octubre por el que se concede licencia de obra mayor a Jesús Olmos Marugán para legalización de edificación en inmueble situado en calle Los Avisos 3B. Decreto de fecha 24 de octubre por el que se concede licencia de sepultura en el cementerio municipal a favor de Basilides Muñoz Martín. Decreto de fecha 26 de octubre por el que se aprueba el padrón fiscal de la tasa por agua, alcantarillado, depuración y tasa por recogida de basuras correspondiente al tercer trimestre. Decreto de fecha 26 de octubre por el que se devuelve una fianza a don Francisco Javier Cuesta García por importe de 300 euros que depositó previamente para responder de la correcta gestión de residuos de construcción y demolición. Decreto de fecha 30 de octubre por el que se actualiza el valor del inventario de bienes en relación a las viviendas de la calle Fray Sebastián 23. Decreto de fecha 31 de octubre por el que se delega a don Enrique Maroto de Pablos, concejal del Ayuntamiento, para la celebración de un matrimonio civil. Decreto de fecha 2 de noviembre por el que se concede licencia de parcelación a favor de don Carlos García Sanz en una finca en calle Camino Trinidad 23. Decreto de fecha 8 de noviembre por el que se tiene por extinguido un contrato de enajenación de resinas del Monte 115 suscrito entre doña Inés González Vega y este ayuntamiento a petición de la contratista. Decreto de fecha 9 de diciembre por el que se informa favorablemente el emplazamiento en suelo rústico de un almacén agrícola en el polígono 3, parcela 5410. Decreto de fecha 20 de noviembre por el que se aprueba la certificación técnica número 4 y última correspondiente a las obras de construcción del Polideportivo Municipal, fase séptima. Decreto de fecha 22 de noviembre por el que se concede a don Ángel García del Caño licencia ambiental y urbanística para una explotación avícola para pollos de carne con emplazamiento en parcela 91 del polígono 8. Decreto por el que se concede licencia de primera ocupación, fecha 13 de diciembre, a favor de Carrión Aresna para una nave almacén en polígono 4, parcela 5044. Decreto de fecha 15 de diciembre por el que se concede a don Juan Manuel García Gómez licencia obra mayor para merendero y garaje con emplazamiento en calle Anastasio Martín 22. Decreto de fecha 21 de diciembre por el que se aprueba el proyecto técnico consistente en instalaciones térmicas en el Polideportivo Municipal de Nava de la Asunción. Decreto de fecha 22 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la obra de instalación de baja tensión e iluminación en el Polideportivo Municipal. Decreto de fecha
28 de diciembre, por el que se concede licencia obra mayor a don Julio Bueno Valiente para construcción de edificación destinada a uso de carácter social en calle Tórtola número 4. Decreto de fecha 29 de diciembre por el que se concede a don David Vega Rebollo licencia ambiental para la actividad de explotación avícola de gallinas camperas con emplazamiento en Polígono 3, parcela 85. Y no hay más, el resto son de habitantes. Muy bien, pues pasamos al tercer punto del orden del día, que es el trámite de aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento para 2018. ¿Leemos el dictamen de la comisión o...? Sí. Bueno, se dictaminó la comisión, en la cual vimos con representación de los grupos políticos, se vio por encima el presupuesto y la propuesta del dictamen, que es la que traemos hoy aquí, es en principio la aprobación del presupuesto. En segundo lugar, aprobar la plantilla de personal. En tercer lugar, exponer al público ese presupuesto. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presenten alegaciones. Y remitir copia a la Administración del Estado en la Junta de Castilla y León. Bueno, explico un poco, si queréis, por encima el presupuesto. Y a partir de ahí, pues entramos en el debate que os parezca. El presupuesto que está compuesto, en primer lugar, tiene una memoria explicativa en la que se hace un pequeño resumen de los gastos que se prevén realizar y los ingresos. Entre los gastos, bueno, pues un poco en líneas generales y siguiendo la línea de los años anteriores. En principio, el capítulo 1, que es los gastos de personal, se prevé, en función de que los presupuestos generales del Estado habían anunciado que cuando se aprueben, si se aprueban, incrementaban el 1,5%, con lo cual hemos dotado esa partida presupuestaria con eso, en el caso de que se apruebe. En el apartado 2, gastos en bienes y servicios, lo que se ha dotado es, bueno, pues para suficiente crédito presupuestario para las operaciones y gastos corrientes derivados de los servicios municipales. En el capítulo 3, los gastos financieros, es decir, los intereses que tiene que pagar el Ayuntamiento por los créditos que tiene. En el capítulo 4, las transferencias corrientes, es decir, las posibles subvenciones que concedamos a asociaciones, clubes y demás. En el capítulo 6, las inversiones reales, es decir, las inversiones que podamos hacer a lo largo del año, entre las cuales hemos previsto, pues además de lo habitual, que siempre se dota algunas partidas para pavimentaciones de calle, para mejoras en el parque municipal, etcétera, etcétera. Lo excepcional, hemos presupuestado dos partidas que suman 240.000 euros para la posible finalización del polideportivo. Además, una partida también importante que es el compromiso del año pasado, 60.000 euros para pagar la cuota de este año del cine. Y en líneas generales eso es lo habitual del año pasado también, que siempre se dota de algunas partidas por si se hacen determinadas obras, sobre todo en función de las subvenciones que podamos recibir. En el capítulo 9, que comprende los pasivos financieros, es decir, la amortización de los créditos que tengamos. Y en el capítulo de ingresos, bueno, el capítulo 1, que son los impuestos directos, es decir, las contribuciones, los impuestos de vehículos de tracción mecánica, las actividades económicas, que es la partida más importante que recibe el Ayuntamiento. Hemos bajado un poquito respecto al año pasado debido a la liquidación que hemos hecho, que no, digamos que no se ajustaba a lo que habíamos previsto el año pasado y por lo tanto hemos ajustado a esa liquidación, es decir, a la experiencia que hay de este año de lo que se había ingresado. El capítulo 2 ha ocurrido lo mismo, impuestos indirectos, que son las licencias de obras y demás. En el capítulo 3, las tasas y precios públicos, bueno, es una partida similar a la del año pasado. En el capítulo 4, las transferencias corrientes, lo que recibamos de tributos del Estado, subvenciones del Ministerio de Justicia, el tributo de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales, también una cantidad hemos consignado por esa posibilidad. En el capítulo 6, la enajenación o posible enajenación de las viviendas que tenemos todavía pendientes de los maestros y alguna parcela municipal para sacar
financiación para esas obras del polideportivo que nos quedan. En el capítulo 7, los ingresos calculados de subvenciones que se puedan conceder. Y en el capítulo 9, hemos consignado un posible crédito que posiblemente necesitemos de 100.000 euros. Ese sería el apartado de la memoria explicativa. La plantilla del personal también está consignado ahí. Las bases de ejecución del presupuesto, también hay un resumen de esas bases de ejecución. El informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de deuda del presupuesto de este año, que en definitiva lo que dice es que, visto el proyecto de presupuestos generales para el ejercicio 2018 presentado por el presidente, realizados en él los cálculos y ajustes necesarios, se informa que en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de la regla del gasto y el nivel de deuda. También preceptivo que vaya el informe de secretaría que indica los pasos a seguir y lo que debe contener el presupuesto, el informe de intervención del presupuesto, que en definitiva también lo que dice es que, visto el proyecto de presupuesto general para el 2018, dice el interventor, presentado por la Presidencia, comprobado los documentos que contiene este proyecto y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento aprobado a lo indicado en este informe. En definitiva, eso es el presupuesto que presentamos para este 2018. Tenéis la palabra para intervenir. Gracias, señor presidente. Bueno, una consideración previa en cuanto a las formas de cómo todos los años atacamos esta primera fase de los presupuestos. Y siendo el debate de aprobación inicial del presupuesto, en teoría, el más importante del año, el que marca el devenir de la política de gestión de inversiones del municipio, y teniendo el equipo de gobierno mayoría suficiente para su aprobación, no se entiende que año tras año las formas del equipo de gobierno por el señor Maroto se repitan. Los presupuestos se aprueban fuera de plazo y normalmente siempre con prisas, cada vez por una razón. No se nos proporciona a la oposición un borrador de estos presupuestos con tiempo suficiente antes de la preceptiva comisión de cuentas, que es donde creo que deberíamos debatir y preguntar o aclarar los conceptos que nos surjan e intentar aportar ideas. En este pleno, que se convoca una vez que el viernes hizo la comisión de Hacienda, sin tiempo, con el fin de semana por delante para poder acceder al mismo, tomamos conciencia de lo que dice el presupuesto un poco en detalle a partir del lunes a media mañana. Y creo que no es espacio suficiente para poder ni siquiera presentar una moción en condiciones y poder debatir largamente y en detalle partida por partida. Con lo cual, lo único que podemos hacer, dada la situación, es hacer un análisis un poco general sobre los conceptos, como el alcalde también ha hecho, generales de presupuesto. Yo creo que el hecho continuado de entorpecer el acceso a la información, de dificultar el conocimiento de estos asuntos a tratar, no viene ya al caso. Esa forma de hacer política yo creo que está trasnochada y me parece que es mucho más fácil, mucho más constructivo, que en vez de tener 48 horas para mirarnos lo que son las directrices de gasto del año que viene, pues tuviéramos un poquito más de tiempo para ello. El hecho de que yo creo que está superado ese tema, será mejor siempre la transparencia que no el ocultismo, será mucho mejor tener datos de información y dárselos a los vecinos, aunque las cosas sean legales, no siempre están bien hechas. No tiene que haber quinielas más o menos para intentar saber una cosa que sacan ustedes por mayoría absoluta. Es más fácil darnos o proporcionarnos esa información con tiempo, comentamos todos si podemos aportar algún tipo de cosa y no dejar y convertir esto en un mero trámite porque tenemos prisa para aprobar ahora un presupuesto. Entrando un poco aquí de lo que es el presupuesto, este presupuesto municipal debería centrar sus objetivos en intentar solucionar los problemas existentes en nuestro municipio, principalmente en materia de empleo, desarrollo económico, servicios sociales, infraestructuras. Sin embargo, la prioridad, por lo que hemos visto, presupuestaria de este gobierno socialista se ha centrado y se reduce a terminar a toda costa el polideportivo municipal e insistir que no por nuestra parte, que creemos que es bueno que se acabe, sino las prisas y las urgencias para hacerlo ahora. Todos deberíamos de saber, como ha
dicho el señor alcalde, ha hecho un pequeño resumen, que los gastos de personal, pues más o menos se mantienen desde el año pasado a este, en torno a unos 840.000 euros, sobre unos 2.467.000 que tenemos este año. Cierto es que el año pasado teníamos mayor presupuesto. Teníamos un presupuesto total de 2.570.000. Y la primera pregunta que le hago al señor alcalde, aparte de la relación que explica en su manifiesto inicial de memoria, ¿cómo puede ser que no podamos tener en Nava una aportación con todos los límites del gasto superior a la del año pasado, que sería lo conveniente para que el pueblo pues, tuviera más recursos en tema de gastos? Cuando ves los ingresos, y esto yo creo que lo deberíamos tener un poquito todos en conciencia, todo lo que recaudamos por IBI, por contribuciones, son en torno a 700.000 euros. Y todo lo que recaudamos en impuestos sobre vehículos son otros 133.000. A mí me parece que las cuentas están un poco desfasadas en el aspecto de que ni con el IBI y sumando los vehículos terminamos de pagar los gastos de personal. Teníamos que tener conciencia de ello. Un 35% sobre el volumen que tengamos de presupuesto, gastarlo estrictamente en gastos de personal, tendríamos que también hacer una revisión sobre ello. ¿Y por qué lo digo? Porque si se nos va el 35% en pagar a los empleados y el 40% en el que son una cantidad de 974.000, en que el ayuntamiento funcione, pues al final es que siempre estamos cogidos de la mano. Porque nos queda, entre un 35, 40 y un 75, nos queda un 25% para hacer el resto. Y si hacemos las transferencias corrientes, que son las subvenciones que nosotros damos dentro de casa, ya sea pues, a los carnavales, a la funcionera, a las asociaciones deportivas, y nos gastamos otro 4,3%, que son otros 100.000 euros en números redondos, pues resulta que para inversiones de verdad, pero que al final nos interesa solucionar en temas del pueblo, pues nos queda menos de un 20%. Y ese 20%, que es el con el que podemos jugar, pues entonces nos llega a nuestro regidor y nos dice, ya, pero es que dependemos mucho de las subvenciones que nos den, o de lo que podamos vender dentro del patrimonio que tenemos. Y se convierte todo en una previsión, pero sin una base sólida y real de lo que vamos a poder hacer. Entonces, esas inversiones reales, que de repente han bajado este año respecto al anterior, en un 27,3%, de 674.000 euros que se presupuestaron el año pasado como inversiones, este año solamente tenemos 490.000. Eso significa que tenemos 184.000 euros menos para gastar, o ya estamos diciendo nosotros que no nos vamos a poder gastar. Y la segunda pregunta que me hace llegar, las reflexiones, o el año pasado se nos escapó la mano, preveyendo, y nos hemos tenido que este año volver un poco a la realidad, pues que resulta que no tenemos esa capacidad de gestión para que venga dinero a Nava. Nos dicen que la Junta de Castilla y León el año pasado nos iba a dar 136.000 euros, cosa que no dio, y este año le hemos bajado a 75.000. Y luego, que dentro de esos 75.000 que dicen que nos van a dar la Junta, 40 lo destinaremos al polideportivo, 10.000 a arreglar otra vez el bodón largo, que es un clásico, vamos bajando el porcentaje. El año pasado nos íbamos a gastar 20.000, creo que no nos gastamos nada. Este año decimos que nos vamos a gastar 10.000, tampoco nos gastaremos nada. Y para arreglar un poco, como empezar a remodelar el cine, también creemos que nos van a dar una subvención de 25.000. Yo creo que los únicos que cumplen al final son los de Diputación. Que si el año pasado nos decían que nos iban a dar 152, o que pensábamos nosotros que nos iban a dar, este año hemos consignado 100.000, nos hemos vuelto a la realidad, ya tenemos 80 que nos han comprometido, y se supone que hasta los 100 pues tendremos para tirar. Pero no ha habido ningún reconocimiento real de que nos vayan a conceder las subvenciones. Lo único que tenemos es, me han prometido que, se han comprometido a. Entonces, hay una serie de cosas que es, cuando veo el presupuesto, veo las inversiones, dices, al final, como bien ha dicho el señor alcalde, vamos a destinar los partidos muy importantes, como decía antes, a hacer el polideportivo, a terminarlo ya de una vez, pero es que se convierte casi en el 70% de las inversiones que vamos a hacer de verdad. Y como luego nos faltan unas pocas perras para llegar a cuadrar los números, pues dice que preveemos que nos vamos a pedir un crédito a largo plazo de 100.000 euros, o lo que toque. Porque si no vienen subvenciones, si de repente no se vende lo que creemos que vamos a vender,
porque nos acaba de decir que vamos a recaudar 180.000 euros por enajenación de las parcelas o de las casas. Las parcelas la última vez se dijo que íbamos a recaudar mucho y se vendieron la mitad de la mitad. Y las casas se han puesto ahora a la venta, a subasta, y nadie ha licitado. Es que no las quiere nadie ahora. O al precio que se les pone no se las quiere. Y el precio ya está bastante bajo. Porque ya hemos llegado desde un precio de partida de 500 y pico euros el metro cuadrado, ya se ha cargado nuestro arquitecto de bajar el precio en su tasación un 30% por el hecho de cómo está ahora el estado actual que tiene. Entonces, se nos ha quedado al final una cosa que decimos, si no conseguimos los 166.000 de vender las casas y no conseguimos otros 50.000 o 60.000 de vender las parcelas, que son futilibles, pues entonces el vuelve a descuadrar todo. ¿Y qué lo vamos a hacer? ¿Compensando con crédito? No lo sé, luego nos lo comentará el señor alcalde. Una vez el presupuesto se asemeja más al bonito cuento de la lechera, decir, quiero hacer todo esto, creo que lo voy a hacer, cierto es que es una previsión, pero nos vemos en la obligación de decir que las prisas de esta vez pues concurren porque resulta que nos hemos puesto a licitar las obras de la calefacción del polideportivo nuevo y no teníamos consignado crédito. Y aunque es una contradicción, porque se nos justifica en la Junta de Gobierno que sin tener ese crédito consignado lo podemos hacer tanto en 5 años como consignarlo para a partir de este próximo y cerrar la contratación, pues resulta que nos vemos que, claro, si no hace falta tanta prisa, porque resulta que de repente corremos tanta prisa para poder aprobarlo y el 70% de la inversión se dedica a ello. Una cuestión a considerar. ¿Cuál es la cuenta al final de la vieja? Pues que si nos gastamos tanto en personal, nos gastamos tanto en que funcione el ayuntamiento, tenemos muy poquito para inversiones, se lo lleva el 70% el polideportivo, pues para el resto no queda. No tenemos políticas sociales, tendremos que comprar contenedores, como se nos dice, o mejoraremos en el parque, o no le mejoraremos y lo destinaremos a otra cosa, haremos equipamiento urbano, vamos a intentar arreglar el cine, vamos a comprar vallas para los toros, al parecer. También me gustaría que esa partida, pues hombre, tuviéramos un poco, pues son 30.000 euros que decimos que nos vamos a gastar en el vallado de los toros. Entonces a mí me parece que es un tanto irreal. El resto que tenemos que pagar con todas las cosas son 90.000 euros para el resto que no sea el polideportivo. Pues hombre, habrá gente que piense que hay cosas que no son todo polideportivo. Está bien acabarle, está bien acabarle cuanto antes, nos quitamos un problema casi todo del medio. Pero vamos a ver, no es una prioridad. Usted considerará que sí, por eso lo ha hecho. Pero yo creo que hay muchas más cosas. La persona que tiene la cera a mano, la persona que el agua no le llega bien, o la persona que no vive en su casa por las farolas, o mil cosas que se pueden hacer, o los eventos mismos culturales. Nos vamos a quedar un año que lo único que vamos a hacer es fijarnos en acabar. Y con todas las previsiones que tenemos, encima vamos a tener que tener suerte. Porque si no tenemos suerte y vendemos las cosas o nos dan subvenciones, tendremos que consignar crédito. Porque ya se nos ha metido entre ceja y ceja que antes de septiembre tiene que estar acabado. Pues bien, es una opinión que mantiene el equipo de gobierno. Nosotros tampoco la compartimos. El presupuesto presentado por el señor Maroto y su equipo es un papel al final sin importancia. La práctica nos dice que la aprobación es un trámite, esto que estamos haciendo hoy, pero marca las directrices de lo que se pretende hacer. La transparencia y la gestión debe ser fundamental. Y nosotros, en principio, pues, como oposición, tampoco vamos a ser cómplices pues, de gastos que no nos parecen que sean los prioritarios. Las políticas sociales, como he dicho, sobre todo si tenemos al lado al Partido Socialista, pues no las vemos por ningún lado. No se habla de desempleo, no se habla de cómo generar puestos de trabajo, no se habla de cómo solucionar problemas de la gente. Y la creación de empleo pues, se deja de la mano de que tengamos subvenciones que vengan a solucionar ese problema desde fuera. Por último, solamente reseñar que como el señor Maroto nos indica en la memoria explicativa, pero viene a decir que las previsiones de ingresos se basan en una estimación real, objetiva de los recursos obtenibles por la entidad. Para ello, el presupuesto de este ejercicio se caracterizará en líneas generales por inversiones necesarias para el bienestar de los vecinos, menor nivel de endeudamiento y equilibrio de las cuentas. Pues solamente con el comentario que acabo de hacer, las inversiones necesarias
no es real. El menor nivel de endeudamiento no es verdad, porque estamos diciendo que vamos a pedir más créditos a largo plazo. Y el equilibrio de las cuentas, pues ya hemos visto que no debe ser muy allá cuando en las inversiones dedicamos mucho a una cosa y muy poquito a las demás. Y con ello, esta primera intervención creo que queda cumplida. Gracias, señor. Muy bien, pues por donde has empezado. Creo que hay que ser un poco más serios en lo de la justificación de la convocatoria tanto de la comisión informativa como del pleno. La convocatoria se hizo hace más de una semana, el martes. Es decir, el martes, hace semana y un día, tenéis a vuestra disposición el presupuesto porque se hizo la convocatoria. Si no es el martes, porque se hizo a lo mejor a una hora que no podéis venir, el miércoles lo tenéis ya. ¿Vale? No el lunes, como acabas de decir. El miércoles tenéis ya la convocatoria y la documentación a vuestra disposición. Cada uno, o sea, de todos los años que llevamos, cada uno busca las disculpas que quiere pues para criticar, o para no venir, o para decir lo que le parezca. Bien, esa vuelve a ser una más. Este año vuelve a ser una disculpa más. Justificar que se ha hecho tarde o que no ha habido tiempo, bueno, vosotros veréis. Es decir, que las normas se cumplen y sobre todo que el tiempo es suficiente como para verlo. Entonces, no entiendo muy bien lo que dices de que se hace tarde y se hace mal. Primero dices que se hace fuera de plazo y después dices que es que se hace con prisas y muy pronto. Mira, de los años que llevo yo en esta casa, que son muchos como sabes, es la primera vez que el presupuesto se presenta en enero. No sé si hay muchas corporaciones que lo hayan hecho, no sé si hay muchas. Se debería presentar antes del inicio del año. Nadie lo hace porque no es posible saber las previsiones, sobre todo de ingresos que se va a tener para hacerlo, pero en definitiva lo estamos haciendo en enero, cumpliendo por una serie de razones, agilizando, digamos, esta aprobación, y por ello lo hemos hecho, bueno, pues ahora, pero que quede claro, se ha convocado con tiempo más que suficiente para que podáis verlo perfectamente, pero puede seguir diciendo que todo se hace deprisa y corriendo. Hablas también, otra incongruencia, hablar de empleo que no concuerda con lo que dices de que se hace o se consigna mucho gasto de personal. No puede ser que creemos empleo y que además no tengamos gasto de personal. Entonces, creo que una cosa o la otra, vamos, no es posible. En el presupuesto se consignan, bueno, pues partidas suficientes para la posibilidad de crear empleo, para la posibilidad de desarrollo y para la posibilidad esa que dices de infraestructura. Es decir, que este presupuesto tiene esas posibilidades, lógicamente dentro de los límites que tiene un municipio y dentro de los límites que tiene nuestro municipio. Por ello, pues creemos que hay partidas suficientes dentro de las posibilidades como para poder afrontar, bueno, pues todo eso, ¿vale? Hablas de que el año pasado había aportaciones superiores a las contribuciones y a los vehículos especiales. Bueno, a los vehículos, perdón, el impuesto de vehículos. La razón de las contribuciones es que hace 2 años, hace 3 años, se hicieron un ajuste de determinadas parcelas y el año pasado se recibió un poquito más de contribuciones por ese retraso que había de 5 años que les cobraron la contribución de esos ajustes que no estaban hechos. Y esa es la razón de que este año pues se aminore un poco la previsión de ingresos que se va a tener por contribuciones. Si hubiéramos puesto más, dirías que es que subimos las contribuciones, pero no, mantenemos el mismo porcentaje que se cobra de las contribuciones pudiendo hacer más, pero mantenemos el mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, que se va a ingresar previsiblemente menos por esa situación que te he dicho. ¿Problemas del pueblo? Problemas del pueblo también son las subvenciones que vamos a dar. Problemas del pueblo son también los gastos de personal. Problemas del pueblo son también las infraestructuras.
todos son problemas del pueblo. Dices que no se afrontan los problemas del pueblo. Todos son problemas del pueblo. Los problemas del pueblo son los gastos que tengamos que hacer en determinada calle, que tengamos que reparar, en determinada instalación eléctrica que tengamos que reparar. Eso también son problemas del pueblo, no eso que dice problemas del pueblo. Todo eso son problemas del pueblo que tendremos que afrontar con este presupuesto. La única que ha cumplido la Diputación, el año pasado y este sí, pero los anteriores no. Los 2 años anteriores no. Por favor, los 2 años anteriores no. ¿Vale? Agradecidos, por supuesto, todo lo que nos venga, agradecidos. ¿La Junta no ha querido participar? No ha querido participar. ¿Qué vamos a hacer? Hemos hablado con unos, hemos hablado con otros, la Junta se cierra en banda, tiene otros intereses parece ser, y por lo tanto no ha querido participar. ¿Prioritario el polideportivo para nosotros? Sí, prioritario, como otras muchas cosas, pero ¿prioritario el polideportivo para nosotros? Sí. ¿Para vosotros, como has dicho? No. Bien, pues creo que hay que definirse, cada uno tiene que decir las cosas como son. Para nosotros es prioritario acabar el polideportivo ya, del año 2010, si te parece, con las necesidades que tenemos de los niños. No sé si sabes, sí que lo sabes, que este año hemos tenido muchísimos problemas para ajustar lo que son las horas de las escuelas deportivas a todos los niños y a todos los equipos que tenemos en el municipio, que por suerte tenemos en el municipio. Por lo tanto, creemos que es que no se puede esperar una temporada más a acabar el polideportivo, hay que acabarlo ya. ¿La Junta no ha sido solidaria? No. ¿Tenemos que buscarnos la vida nosotros? Sí, y de esa manera nos la vamos a buscar. ¿Que va a ser a costa de no hacer inversiones en otras cosas? Pues sí, porque el dinero es el que hay y por lo tanto tenemos que definirnos y decidir dónde lo empleamos. Y uno de los empleos prioritarios que tenemos es en el polideportivo, eso tenemos que dejarlo claro. ¿Que nos gustaría hacerlo en otro lado? Pues sí, en otras muchas necesidades que tiene nuestro pueblo, pero las necesidades, bueno, pues hay que priorizarlas. ¿Por qué alguien decidió gastarse casi 800.000 euros en un albergue? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo en el polideportivo? Bueno, pues cuando hay un equipo de gobierno que decide unas cosas, las decide. Y tenemos que decirlo. Nosotros creemos esta necesidad, alguien creía que tenía otra y lo hicieron así. Y lo podemos valorar, la una y la otra. Por lo tanto, eso que quede claro. Porque, bueno, pues esas previsiones. Lo que son los presupuestos son unas previsiones de ingresos y de gastos. Realmente la liquidación da la realidad, es decir, lo que se ha concluido gastando e ingresando es la realidad. Nosotros preveemos una situación. El año pasado pues tuvimos la previsión de una situación determinada, que podíamos hacer esta obra, que podíamos hacer la otra y que podíamos hacer la otra. Llegamos donde pudimos, acorde a los ingresos que tuvimos. Claro, la previsión de ingreso de vender no sé cuántas parcelas y preveíamos que íbamos a ingresar no sé cuánto. Pues sí, no las hemos vendido, desgraciadamente no hemos podido ingresar toda esa cantidad y este año hemos aminorado esa previsión. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos comprobado la realidad y teniendo esa experiencia hemos visto que no es posible ingresar eso. En cuanto al nivel de endeudamiento, no es verdad lo que dices, no es verdad. Nosotros llegamos aquí con 600 y pico mil euros de deuda financiera en los bancos y ahora mismo va a haber 400 y pico mil. Hemos amortizado 200 y pico mil euros. ¿Eso es verdad o no? Sí, es verdad. Por lo tanto, no vamos a tener más nivel de endeudamiento con los bancos, ni incluso si pidiéramos un crédito, no lo vamos a tener. O sea, porque nosotros estamos amortizando deuda estos 2 años y pico de atrás de la que había atrás. Entonces, ¿cómo podemos financiar pues, algunas de esas necesidades? Bueno, pues tenemos 3 posibilidades. Que nos den una subvención, la Diputación 80.000 euros, la Junta 0 euros, que pidamos un crédito o que vendamos patrimonio que no utilizamos, que quede claro. Nos parece mucho más normal cambiar un patrimonio que vale un dinero por otro patrimonio que vale ese dinero de algo que se use. ¿Cuánto se usan las casas de los maestros? ¿Cuánto se han estado usando para estos últimos 30 años? Pues poco o nada, O sea, este pueblo no se ha aprovechado de esas casas, nada, este ayuntamiento no se ha aprovechado nada. Pues cambiémoslo por algo que vayamos a utilizar, que vaya a utilizar las personas de este pueblo.
Y eso es lo que pretendemos hacer. Cuando se vende patrimonio, no se puede vender para comprar pipas, ni caramelos, ni toros. Se tiene que vender para comprar otro patrimonio. Por lo tanto, no se pierde nada, no se pierde nada. Se cambia y se compra algo que se va a utilizar, algo que se va a utilizar. Y para nosotros, bueno, pues insisto, políticas sociales, hacemos políticas sociales, hacemos políticas sociales. Políticas para empleo, también trabajamos en ello. Tenemos un taller de empleo ahora mismo, estamos formando a 8 personas que puedan en su día pues, trabajar. Estamos dando un sueldo porque hemos solicitado esa inversión, nos han concedido el taller de empleo y estamos formando, estamos aprovechando también ese trabajo para el municipio. Digamos que estamos haciendo un bien para el municipio, un trabajo. Y además estamos formando a las personas y además se llevan un pequeño sueldo. Por lo tanto, políticas de empleo estamos haciendo y de formación también. O sea que las cosas yo creo que hay que decirlas en su justa medida. ¿Que nos gustaría hacer otras muchas cosas? Por supuesto. ¿Que hemos previsto hacer unas obras que es la tercera vez que las preveemos? Pues sí, hemos previsto hacer, por ejemplo, una obra de limpieza en el Bodón Largo. El año pasado la consignamos, el año anterior también. Hemos pedido una subvención a la Junta las 3 veces. Estamos en conversaciones con ellos. La Junta no accede todavía a darnos esa subvención, pero lo hemos previsto pues por la posibilidad de que este año nos la dieran. Igual que el resto de subvenciones que hemos pedido. Estamos a principios de año, todavía casi no se han convocado y tenemos que prever algunas de las cosas. Que la realidad será la que sea, pero nosotros tenemos que prever esa posibilidad que tenemos. ¿Para qué? Pues por 2 motivos claros. El primero, porque nosotros creemos en la posibilidad de hacer algunas cosas en este pueblo y en mejorar algunas necesidades que tiene. Y la otra, pues porque preveemos que posiblemente hay algunas de las cosas que nos puedan conceder, Es verdad que los tributos del Estado están justos, es decir, ese cálculo de dinero lo tenemos. Es verdad que tenemos unos empleados que también lo tenemos. Y con esos empleados y con esos cálculos tenemos que desarrollar pues, todo el presupuesto que tenemos. Y con esa previsión de inversión, o mejor dicho, de ingresos, tenemos que desarrollar el presupuesto. Pero nos gustaría hacer pues, todas esas cosas que necesitamos. Efectivamente nos gustaría, pero tenemos que limitar los créditos que podemos pedir. Tenemos, bueno, pues el inconveniente en esta época de la venta de parcelas y de las casas. Que, por cierto, eso que dices de las casas no es cierto. O sea, las casas de los maestros están muy altas de precio, y por eso no se han vendido, ni más ni menos. O sea, es una cosa que se están vendiendo casas y parcelas mucho más baratas que esas que nosotros tenemos. Por lo tanto, no están baratas, ni mucho menos están baratas. Y tenemos una tasación mucho más real que se ajusta pues, al mercado actual, que es como hay que hacer las cosas, al mercado actual. ¿Cuánto vale ahora una cosa? ¿Vale lo mismo que hace 8 años? Pues lógicamente no, porque el mercado ha ido poniendo las cosas, bueno, pues donde están ahora, y no tiene nada que ver lo de ahora con lo de antes. Pero nosotros tenemos una necesidad, podemos criticar todo, podemos criticar que no hacéis esto, que no hacéis... Pues efectivamente, lo podéis criticar, pero lo que no puedes criticar es ni la convocatoria, que se ha hecho con tiempo suficiente, ni puedes criticar que nosotros hacemos un canto al sol. No hacemos un canto al sol, es una previsión de ingresos y gastos, y en eso es en lo que se basa el presupuesto que hemos hecho. Por decirle un par de cosas a su intervención. Las casas, ya que está usted terminando con las casas. Vendemos las casas, vendemos un patrimonio para crear otro. Pero lo que no podemos hacer es que por el camino el valor de una cosa para incrementar la otra se pierda parte de lo que no tenemos por qué perder. Sigue insistiendo en no intentar decir a la gente las cosas como son. Si no vendemos esas casas, si no vendemos esas parcelas y si no nos pedimos ese crédito, resulta que todo el dinero que tenemos consignado nos lo vamos a gastar en el polideportivo. Y no hay más vuelta de hoja, porque los números son suyos y los números son a base. Y si quita las partidas que usted cree,
Pues resulta que si al final no se constatan de verdad, resulta que prácticamente el 100% de la inversión que vamos a realizar se va a dedicar a eso. Resulta que luego pidamos más crédito, pues naturalmente que está muy bien el crédito. El porcentaje de carga financiera con respecto al presupuesto, estamos en un 26%. Pues bendito sea. Y si hemos reducido el crédito que tenemos en 150.000 o en 250.000 a razón de tanto mil al año, pues está muy bien hecho. Es que es de lo que se trata. O sea, no tenemos que ponernos más méritos que los justos. Las cosas bien hechas están, me parece. El problema es cuando hacemos un presupuesto. Intentamos hoy, como previsión de presupuesto, como aprobación inicial, darle unas directrices de qué me voy a gastar el dinero y volvemos a lo mismo. Mantenemos los puestos de trabajo que tenemos. Yo sigo diciendo que me parece que el porcentaje de un 35% del volumen general de un presupuesto sobre gastos de personal me parece excesivo, a otros les parecerá poco. Que el ayuntamiento necesite un 40% de ese presupuesto para movernos entre todos, pues será el que tenga que ser. Que los gastos que tengamos que poner para gastar los gastos financieros son los que son, porque es lo lógico, pero eso no significa que de repente lo que yo le vengo a decir que es las inversiones reales, que es lo que ve la gente, lo que es tangible, porque lo demás lo disfrutamos todos aunque no lo veamos. O sea, sea basura, ya sea agua, ya sea luz, ya sea mil cosas, pero son necesarias, igual que el gasoil para la calefacción del ayuntamiento, pues normal que se gaste. Pues si para funcionar necesitamos 1 millón de euros, pues lo necesitamos. Otra cosa que se ha incrementado, porque hacemos a lo mejor gastos que no son tan necesarios, pero eso ya es, usted cree que sí, a lo mejor nosotros creemos que no. Pero eso ahí, los programas de ordenador para hacer nóminas, pues a usted le gustaron mucho y a mí no me gustaron nada. Bien, pues son gastos que hay que ir haciendo. Los leasing que se hacen, pues hay que ir haciéndolos. Los gastos que se hacen con asesores, pues hay que ir pagándolos. Pues bueno, pues todas esas cosas las decide usted, que para eso es el que marca las directrices. Pero lo que no me puede negar es que sin futuribles o cosas tangibles que realmente tengamos en la mano, resulta que es que vamos al 100% a un solo objetivo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Pasamos un año en balde solamente y cuando consigamos eso, liberamos ya todo ese espacio? Porque volvemos otra vez. Hemos consignado 60.000 euros durante 4 años para la compra del cine. Usted dijo que estaba bien, yo dije que estaba desfasado en cuestión económica. Bueno, pero tenemos que pagarlos, es un compromiso que tenemos. Pues claro, si sumas lo del polideportivo, sumas lo del cine, a ver si conseguimos una subvención para asfaltar, si hacemos lo otro, pues al final dependemos de qué. De terceros, porque no somos capaces de con lo nuestro seguir generando. Entonces, volvemos al mismo. Usted hace una previsión, yo creo que la hace, no le voy a decir ni con mala fe, la hará con buena fe, pero sabe que no se va a cumplir. Y sabe que es una previsión. Y además lo dice en sus intenciones. Vamos a cerrar cuanto antes el presupuesto y a partir de ahí, ya que tenemos el presupuesto hecho, pues ya cambiaremos las partidas pues según vayamos haciendo. Y si tenemos que consignar un poquito más de crédito, pues lo consignaremos dentro de los límites. Pues bien está. Ahora, ¿que eso debe ser así? ¿Usted cree que sí? Yo creo que no. O sea, yo creo que es un día de esos de los que hay que decirle a los vecinos: oye, que por aquí van a ir los tiros este próximo año y esto es lo que me voy a gastar de vuestros impuestos y de esta manera. Pero no podemos hacer como la última vez, el plan A, y si no me sale el plan B, y si no el plan C. Hombre, los presupuestos deberían ser el plan director para no salirnos mucho de ahí. Pero lo que vemos es que al final, y la de la urgencia en aprobar estos presupuestos ahora y no esperarse después de Semana Santa, porque era tradición, el miércoles después de la Junta, se daba usted bien ponerlo ahí, pues entonces es ¿por qué? Porque hemos consignado una licitación de obra para hacer las obras de la calefacción del polideportivo y no tenemos partida presupuestaria y había que consignar crédito. Entonces, esa es la urgencia que yo le digo. Usted ha decidido que sí, pues bien hecho está, usted lo ha decidido. Pero yo le tengo que hacer indicar a usted y al resto de personas que nos oigan que así no es el motivo. Entonces, no hay mucha más vuelta de hoja. Porque yo también le dije al secretario en un momento determinado: espérate una semana que seguro que tenemos todos los tiempos. No, imposible. Pero pues es imposible, creo que todas las consideraciones y todas las críticas se las podía haber hecho igual hoy que la semana que viene. En eso tiene usted razón. Porque hay que echarle el tiempo suficiente para poderlo mirar. Pues mirado está. Ahora, ¿qué hemos visto? Que es una previsión que no tiene ningún valor, que es un trámite que hay que cumplir. Pues ya lo ha hecho el trámite. Ahora, en estos 15 días, claro, como los vecinos tampoco se afogan de venir en exposición pública y poder poner alguna contrariedad para que se pueda volver a debatir, pues entonces, pues dentro de 30 días nos volveremos a juntar con la mayoría que usted tiene, se aprobará el presupuesto y seguiremos adelante. Pero que quede constancia
que estamos haciendo un presupuesto que las cuentas no están equilibradas. Muchas gracias. Precisamente lo que tiene que hacer los presupuestos es equilibrar las cuentas, y por eso se hace. Precisamente es lo contrario de lo que acabas de decir. El presupuesto tiene que equilibrar las cuentas, tiene que equilibrar los ingresos que preveemos y los gastos que preveemos. Y lo que dices de los vecinos, creo que el presupuesto siempre está para que lo puedan ver los vecinos, donde quieran y cuando quieran. Por lo tanto, no escondemos nada, porque, entre otras cosas, porque no podemos esconderla, ni debemos ni podemos. O sea, el presupuesto es algo, una previsión de ingresos y gastos, y que habría, pues, alguien, en este caso vosotros, que preferiríais invertir lo que vayamos a invertir posiblemente en el polideportivo, pues bien, y habría otros vecinos que también, y habría otros que no, y habría otros que dirían otra cosa, por supuesto, pero alguien tiene que decidirlo. Y quien lo decide son los representantes de esos vecinos. Y los representantes, bueno, pues en este caso estamos nosotros y decidimos que eso es bueno, pues la prioridad que ya he dicho y que tenemos que terminar. ¿Que lo hacemos ahora? Pues sí, lo hacemos cuanto antes. Hemos dicho que lo hacemos cuanto antes, porque las cosas hay que agilizarlas. ¿Nos podemos dormir y tardar? Pues sí, también lo podemos hacer, pero no nos hemos dormido ni hemos tardado. En este caso, por ejemplo, el secretario pues ha venido unas cuantas tardes, lleva viniendo unas cuantas tardes para terminar ese presupuesto. Y nosotros hemos estado pues, unos cuantos ratos también mirando. Con lo cual, bueno, pues si hubiéramos tardado, pues a lo mejor podría decir lo contrario. También podría criticarlo, y si lo traemos dentro de una semana, lo acabo de decir, pues también podrías hacer la misma crítica. Podrías decir que casi que es muy precipitado, pues igual. Pero como esa es, bueno, pues tu opinión que tienes de la situación, y nosotros creemos que estamos aquí para hacer las cosas, pues las hacemos. Que tenemos que cumplir las normas, pues las cumplimos. Lo que dicen, por ejemplo, las casas de los maestros, que se pierden. ¿Qué se pierde en las casas de los maestros? ¿Qué se pierde? ¿Se pierde algo? No se pierde nada. Estamos en la situación que estamos, las cosas valen. ¿Por qué valen ahora algunas cosas menos? Pues todas, seguramente valen a lo mejor algo menos. Bueno, pues porque la situación es la que es, Y lo de, si no vendemos las casas, pues tendremos que pedir un crédito, pues tendremos que hacer lo que sea, pero el polideportivo, vuelvo a repetirlo, es una prioridad. ¿Que hemos reducido el crédito? Claro que lo hemos reducido. ¿Que está bien? Pues está bien, pero tienes que darte cuenta que otras corporaciones nada más llegar pidieron un gran crédito, y todavía nosotros no hemos pedido ninguno, a pesar de las necesidades que hemos ido, bueno, pues solucionando. ¿Que no hemos solucionado todas? Pues no. Si en lugar de 700.000 euros, cuando llegamos aquí, hubiéramos debido 100.000, pues seguramente habíamos solucionado muchas más necesidades. Habíamos pedido un crédito y habíamos solucionado eso, pero teníamos que cargar pues con la situación que hemos heredado de quien hubiera estado. Que seguramente con la mejor voluntad lo pidieron para hacer algo, pues seguramente, pero esa es la situación que tenemos. Lo de los puestos de trabajo, bueno, pues si tú miras el presupuesto de todos los años, en la partida del personal se consignan posibles subvenciones que pueda darnos la Junta para desempleados, para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y ahí metemos una partida que pudiera ser esa y que nos pudiera dar la Junta para empleo. En algunos años pues se ha dado grandes partidas para empleo, para contratar a personal. Entonces ahí, en eso está consignado. Que luego finalmente nos lo dan o no nos lo dan. Si no nos lo dan, la partida será menor, y si nos lo dan, pues nos acercaremos a esas partidas. Que las inversiones son reales, que los gastos no son necesarios. Todos los gastos, o bueno, la mayoría de los gastos entendemos que son necesarios y por eso los hacemos. ¿Que podemos pasarnos sin ordenadores, sin un técnico que nos asesore en determinadas materias, sin un programa de nóminas? Efectivamente, podemos pasarnos con eso. Podemos estar aquí con un par de bolígrafos y unos folios y nos quitarían muchísimos gastos. Pero queremos ser una entidad local moderna, que esté a la vanguardia de todo, como se ha venido estando, de todos los programas que existen de gestión municipal. Hemos sido una de las primeras corporaciones que teníamos el programa Gestiona. La Diputación,
que lo ha implantado en toda la provincia, estuvo aquí comprobando ese programa. El resto, el de contabilidad, el de nóminas, también ha estado ya, ¿Por qué? Porque hemos ido por delante y hemos avanzado. Y creo que tenemos que tender a modernizar lo que es la administración local, lo más posible. ¿Que eso vale dinero? Pues sí, que hay personas que dirían, bueno, pues por mí no lo tengáis. Bien, con todo el respeto, pero nosotros queremos estar a la vanguardia tanto de los programas como de la modernización de esta administración y tener los medios